Y en la chimenea de ese restaurante había libros de grandes cocineros, fundamentalmente franceses, donde también ponía que tenían un restaurante. Y yo veía las fotografías porque no podía leer y me parecía que lo que yo hacía en aquel restaurante se parecía más bien poco. En cuanto tuve oportunidad viajé a Madrid, a Zalacaín, al primer restaurante de España con 3 estrellas Michelin, buscando de alguna manera esta conciencia, ¿no?, de las grandes diferencias que había entre lo que yo hacía en aquel espacio y lo que se entendía que era un restaurante de verdad o de alta cocina. He querido buscar en el diccionario qué significa restaurante. Lo primero que sale es que dice que es un establecimiento público donde se da de comer y se debe comer en el propio establecimiento. Por lo tanto, entiendo que si se lleva la comida no es un restaurante. Y en la RAE viene a decir exactamente lo mismo, pero además que hay que pagar por comer en el establecimiento la comida y la bebida que se sirve. Por lo tanto, yo hasta aquí puedo llegar teniendo en cuenta que tenemos posiblemente el mejor restaurante del mundo representado con Joan Roca, con Dani, uno de los cocineros más creativos del mundo, con Harry, un nombre de la restauración, creador de conceptos y un grandísimo cocinero de América Latina, José Carlos Capel, que sobra también presentación, hombre que viene narrando la alta cocina mundial y opinando y creando también conceptos, como no, pues mejor que hablen ellos. Un restaurante es un global de muchas cosas en donde en el entorno de comer lo pasamos muy bien. Mi hábitat, mi espacio. Un restaurante sabe a cocina. Es simple, pero la respuesta es simple, pero también muy complicada a su vez. Comer y beber. Uf. No sé. Como un cachito de tu hogar en otro lugar. Un lugar donde puedes acercarte a un puchero caliente. Donde se come y se bebe y se paga. Perdón. ¿Vale? A partir de aquí hay miles de tipos de restaurantes. Dios, macho, pero ¿por dónde va esta entrevista? O sea, ¿qué es esto? Cuando voy a un restaurante, me anima tanto que tengo ganas de ir de fiesta. Fiesta, fiesta, más fiesta. Fiesta, Peligro. Acapulco, lo que sea. Un restaurante sin pan es un restaurante sin alma. Un lugar donde dan comida muy rica, pero que a algunos no les gusta. Ça sent un bon produit, ça sent une odeur que ça soit de viande. ¿Puedes parar? Parece que es un test. O sea, la palabra restaurante es que me mata. O sea, cada vez que me lo preguntas me mata. Wow. What is a chef? What is a cook? Un ángel. Buena pregunta. Un loco. O cozinheiro tem ingrediente, tem a técnica, tem as suas ferramentas de fazer a sua Tortilla de patatas. puta. Sí, porque me estoy liando yo solo. ¿Qué es un restaurante? Voilà. Perdona. C'est très intéressant, es muy interesante. Que La casa de mis padres. Comer mejor que en tu casa. A la maison. Desde quitarte la ropa hasta subirte a la mesa. Diálogos. o lo peor que me pueden decir es esperaba más. Paixão. Arte. Porque yo quiero ser un restaurante, ¿no? La gastronomía es algo que se está construyendo todavía. Que una vela, ¿vale?, está en un barco y una vela también es para dar luz. Entonces la gastronomía podría ser muchas cosas. La vela tiene dos sentidos. La vela de los barcos y la vela que quema. Y así es la astronomía. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Quique. Es un placer estar aquí cada vez que tenemos la oportunidad de vivir esos diálogos. Acudimos todos los años que podemos y venimos para aprender. Este año yo venía con ganas y obviamente vengo con ganas de aprender, pero bueno, me lanzaron un reto a divagar, hablar sobre qué es un restaurante. No es nada fácil. Yo
No lo sé, cuanto más pienso, menos sé qué es lo que es, ¿no? Por eso quiero que vosotros nos digáis también qué pensáis que es, y por eso también me he rodeado de colegas que saben más que yo de esta cuestión. En cualquier caso, un restaurante podría ser algo que pretende moverte, algo que pretende conmoverte, que pretende emocionarte y que finalmente también te restaura, te sacia, ¿no? En ese marco podríamos encontrar una posible definición, que esas ideas de emocionar, de conmover, que son diferentes, ¿no? Una es más subjetiva que la otra, pero en cualquier caso esa idea de conmover o de emocionar no está únicamente vinculado a los restaurantes de alta gastronomía, como podríamos pensar. Hay restaurantes muy sencillos que pueden conmover y que pueden emocionar. De hecho, leía el otro día una entrevista de un señor que se emocionaba yendo a un restaurante de comida rápida, de una marca muy conocida, porque le recordaba cuando iba de pequeñito con su padre, con lo cual esa relación emocional de la memoria se puede anclar en restaurantes muy diversos. Así que no es solo patrimonio de los restaurantes gastronómicos. Esto es muy obvio, pero conviene también remarcarlo. Por lo tanto, ¿cuáles son los restaurantes que para mí o han sido importantes para mí en mi carrera? Comentaba aquí que, ¿no?, esa experiencia personal. Yo antes que llegar a explicar quizá cómo lo vemos desde el Cellier de Can Roca, qué entendemos por restaurante desde el Cellier de Can Roca, que también quizá es algo que deba contar, pero antes de eso quisiera hacer un viaje, un repaso por los restaurantes que me han marcado y por qué, ¿no? Yo con Josep primero y después con Jordi abrimos el Cellier de Can Roca en el año 86, hace ya 31 años, ¿no?, de esto. 86 era el momento de la Nouvelle Cuisine francesa, de los grandes cocineros. Yo aprendí a cocinar con los libros de esa colección de Robert Laffont. Los cocineros sabéis a qué me refiero, esa colección que estaban ahí todos, el de Gerard, el de Pic, el de Blanc, el de Bocuse, el de Sanderens, el de Tragros, el de Chapelle, ¿no?, estos grandes. Y claro, yo en cuanto tuve la oportunidad de ir a un restaurante de estos, primero que fue en Pic, en Valence. Era el que teníamos, era el 3 estrellas más cercano que teníamos desde Girona. Podíamos ir, comer y volver. Eran 5 horas de viaje y podíamos ir, comer y volver. No nos daba para dormir o queríamos ahorrar, porque en aquel momento ir a un restaurante de estas características era evidentemente un dispendio importantísimo. Pero ese restaurante me marcó. Probablemente ese restaurante, en el año 88, ya habíamos abierto, ya estábamos empezando con nuestro restaurante, que lo abrimos con la única pretensión de divertirnos, de hacer lo que nos gustaba, de pasarlo bien, de hacerlo pasar bien a la gente que venía. Para nada pensábamos en todo lo que después iría pasando. Era simplemente una motivación que estaba más vinculada a esa idea sencilla de pasarlo bien, ganarnos la vida, pero sobre todo pasarlo bien. En ese momento que visitas el Pic en Valence, te das cuenta de que hay una dimensión, hay otra dimensión. Es la primera vez que visito un 3 estrellas Michelin. Y en ese momento
te das cuenta de que hay un mundo maravilloso. Empiezas a organizar en esa idea de restaurante que tienes, empiezas a organizar y a definir algo importante en un restaurante, en tanto que un restaurante es también una empresa de servicios. Sí, si vamos al aspecto organizativo, al aspecto empresarial, es una empresa de servicios. Y la empresa de servicios necesita tener un ADN, una idea, un concepto, un propósito. Entonces lo vas configurando. Yo no me daba cuenta, esto lo he analizado recientemente al tener que dar esa charla. Me di cuenta de que en aquel momento yo estaba definiendo el ADN de nuestro propio proyecto. Cuando vas a PIC y te das cuenta del tipo de restaurante que es. No recuerdo exactamente, recuerdo un plato, pero no toda la comida. Pero lo que sí recuerdo es al señor Jacques Pic. Allí, era su casa, nos recibía y luego nos despidió. Ver que sabía que éramos cocineros y quería saber, quería despedirnos. Eso me chocó, me llegó. Pensé, caramba, qué fuerte, ¿no? Está aquí todavía. Después fui a Troisgros, estaba muy cerca, en otro viaje. En otro viaje fui a Guérard, en Eugene-les-Bains. De Guérard guardo un recuerdo maravilloso, tanto es que hace muy poco volví. Hacía 20 años que no estaba en Guérard. Y nos recibió el señor Michel Guérard, con su chaquetilla, con su pico abrochado, vestido de cocinero. Nos recibió, 82 años. Maravilloso. Es esa idea de una persona vinculada a un restaurante vinculada a una persona, a una familia, a una forma de vivir, algo que para mí sigue siendo importante. Es obvio, como decía Andoni, es obvio que no podemos estar todos los días en el restaurante y que hay días que no estás allí para recibir o para despedir. Nosotros tenemos una suerte, que es que somos 3, así que siempre, seguro, hay alguien si no estamos 2. Pero para nosotros esa idea de restaurante vinculado a la parte emocional, a la parte de las personas, es importante. Pero hay más restaurantes y hay obviamente restaurantes que han marcado y nos han marcado a todos, seguramente coincidiremos, y restaurantes que son importantes por ser distintos. Y me dejaré muchos, he ido tomando notas durante el día de hoy. Restaurantes a los que debemos algo en la construcción, por lo menos nosotros, de lo que es la idea. El Bulli, obviamente, por lo que representaba ya en aquella época, en que primero íbamos a comer y veíamos lo que había detrás, la capacidad de innovación, capacidad de sorprender, pero también un papel importantísimo que era el de Jules Solé, que decía, en un restaurante te lo tienes que pasar bien, te tienes que divertir. Ahí ya empezaba a quitarse ese encorsetamiento de los grandes restaurantes franceses de Pic, de Troisgros, y había otra forma de entender incluso la sala, ¿no? Divertirte, relajarte, pasarlo bien, el sentido del humor. Jules aportaba eso, a esa nueva realidad. Pero luego también vas a Mibu, en Japón, y te das cuenta de que puede haber mucho de espiritualidad en la idea de un restaurante. O un restaurante como Blue Hill, que representa, de repente, el radical kilómetro cero, que es otro concepto en el que también nos podemos fijar y que es algo con personalidad, con una idea muy marcada. O el Ultraviolet, que es esa idea de restaurante donde pasan más cosas a tu alrededor, a la idea de el Somni, un proyecto del que, en fin, hablemos aquí. Yo creo que lo presentemos antes de que se hiciera precisamente en diálogos, ¿no? Esa aventura
de diálogo multidisciplinar con artistas, 40 artistas trabajando, poniendo su talento a disposición de una mesa de 12 comensales, donde había imágenes, sonido, comida, bebida. Es otro concepto de restaurante vigente. O el restaurante acústico, ¿no? El de un solo instrumento, como Echevarri, ¿no? Donde hay una sola, una nota que va tomando, o un instrumento que va dando notas, ¿no? Es otra fórmula también maravillosa. O restaurantes donde, si se trata de pasarlo bien, yo la primera vez que fui a Andrés Carne de Res, ¿no? Restaurante fiesta, restaurante donde después de comer se convierte aquello en una discoteca y caramba, es otro restaurante, es un restaurante realmente para ir a divertirse después, ¿no? Que en esta línea estaría Ger, estaría Lío, ¿no? Y todos estos restaurantes que se convierten en fiesta y que también son interesantes y que hay que tener en cuenta. Pero luego también están los restaurantes parecidos al Selle de Can Roca, con los que yo me identifico absolutamente, que son los restaurantes donde está esa intención desde la gastronomía, desde la cocina, desde esas herramientas que tenemos para seducir, podemos llegar a crear esa experiencia especial, que es lo que la gente que viene a nuestras casas quiere encontrar. Es el caso de Moaritz, Quique da Costa, Harry Sasson, Atelier Crin, en fin, tantos restaurantes maravillosos, Arzac, Aquelarre, tantos restaurantes maravillosos que consiguen llegar, tocar, emocionar o conmover. Emocionar es cuando hay datos objetivos para cosas que dices, esto está muy bien. Esto puede emocionar. Emociona de una manera bastante objetiva, pero luego conmover es cuando ya vas a un estadio mucho mayor, ¿no? Donde realmente tocas una fibra delicada. Pero como os decía, un restaurante es una empresa de servicios y con lo cual es muy importante que el restaurante tenga un ADN definido, una idea, un concepto, una forma de construir unos valores a los que es importante ser fieles. Es importante ser fieles a esos valores, en tanto que llega un momento en que puede pasar, lo que decíamos ahora, de que ese restaurante o el cocinero se convierta en famoso o en marca y que tengas que pensar en tu ADN para decidir si eso que te están proponiendo es coherente o no con tu ADN. ¿Qué es el ADN? ¿O qué es el ADN? ¿O cuál sería el ADN del Selle de Can Roca? Sería un ADN que lo podríamos definir, así a grosso modo, como un restaurante que está comprometido con la innovación, está comprometido con los valores heredados, valores y conocimientos heredados de las generaciones de antepasados que se dedicaron a esto mismo, somos la tercera generación, por lo tanto esto está en el ADN. Está en el ADN la innovación, el compromiso con la vanguardia, y está en el ADN también una idea de cocina con libertad, o cocina en libertad, ¿no? Esa sería un poco la configuración de la idea, del concepto. Obviamente también en ese ADN está el anclado, el territorio, la cultura que te envuelve, que es la que hará que todo eso tome sentido y se localice en un lugar. En todo esto, en tanto que empresa de servicios, hay una gestión de la innovación, si es que la tenemos incorporada, somos inconformistas, hemos gestionado innovación, hemos hecho varias cosas, algunas locuras, cosas con sentido, cosas que no se habían hecho nunca. Hemos puesto en marcha el Somni, pusimos en marcha unas giras locas por el mundo, pusimos en marcha avances tecnológicos. Cada año hacemos platos nuevos, alrededor de 40, 50 platos nuevos. Hay una gestión de proveedores, de coproveedores con los que buscamos una complicidad, eso también es un restaurante. Su
comunidad de proveedores y coproveedores. Los coproveedores son esos a los que enredas para que fabriquen algo para ti, que hagan algo junto contigo, que te diseñen una vajilla o que cultiven algo que no cultivaban antes, se convierten en coproveedores. Esa comunidad es importantísima. Pero un restaurante también es una comunidad, una red económica, social. Un restaurante impacta en su entorno, a su alrededor. Un restaurante, en esa comunidad están, si estás en una ciudad, los comercios, los hoteles, los taxistas, el transporte, el comercio, 1000 cosas que están alrededor y que, por lo tanto, el restaurante también puede ser eso, una red económica que genera riqueza. También es una estructura, una infraestructura. El Celler de Can Roca ha tenido 3 restaurantes en 3 periodos. Los que conocéis, José Carlos vino al primer Celler, un Celler precario, pequeño, sin estructura, con toda la intención, con toda la ilusión, con más corazón que cabeza, el primer Celler del 86 hasta el 97. Del 97 al 2007 hubo un intermedio, una reestructuración del espacio, un trabajo de interiorismo, pero después vino el tercer Celler, que es donde estamos ahora, en esa casa que compramos hace unos años y que pudimos convertir en nuestro sueño hecho realidad, un restaurante que colmaba nuestras aspiraciones cuando íbamos a Pic o a Guerard o a Tragro y soñábamos cómo nos gustaría que fuera el restaurante. El actual Celler tiene algo de eso, tiene algo de estructura, de espacio, de cocinas, y también de forma de vida, porque un restaurante es una manera de vivir. Es una manera de vivir bastante particular. Un restaurante también es una cadena de emociones. Un restaurante está construido por personas. Más allá de la cocina, de la idea del qué cocinamos, de dónde cocinamos, de con qué cocinamos, hay algo mucho más importante que es quién cocina. Quién cocina, quién sirve. Por eso esa cadena de emociones que empieza cuando el proveedor llega a tu puerta de recepción de mercancías y deja un producto, esas emociones se van encadenando mientras se transforma el producto en un plato y llega hasta el cliente, hay una cadena de emociones. Y en tanto que cadena de emociones, debemos cuidarlas. Y nosotros, desde hace un par de años, estamos muy empeñados en cuidar esas emociones y en cuidar a quien está ahí. No solamente a quien cocina, sino también a quien sirve. Desde hace 2 años, 3, casi 3 ya, que decidimos cada martes reunirnos para escuchar al equipo, cerrar un mediodía más, el del martes, y escuchar al equipo. Escuchar al equipo para poder tener una sensación de saber que la gente que está trabajando contigo está bien. Escuchar es muy importante. Tenemos una psicóloga que trabaja con nosotros, con un método Balling, está basado en escuchar equipos de trabajo. No es una terapia, no estamos estresados, no estamos enfermos, estamos sanos, alegres y con ganas de cocinar y de seguir cocinando. ¿Cuán es importante escuchar a tu equipo, saber qué piensan, pero saberlo a través de los ojos de un profesional que, de la misma manera que se reúne con cocineros un día, con sommeliers otro día, con camareros otro día junta camareros y cocineros y otro día junta camareros y sommeliers. Y de esta manera tenemos un feedback, una información valiosísima para conseguir bienestar, conseguir que la gente esté cómoda, que esté bien, que esté a gusto. ¿Por qué? Si eso se rompe, si esa cadena de emociones se rompe y deja de ser positiva, al cliente le llega una mala vibración y puede estar muy bien hecho un plato, muy bien ejecutado, la idea es genial, pero llega a la mesa sin emoción, sin ganas, sin que ese camarero sepa seducir con la mirada, con la sonrisa, con las ganas de que eso guste, de que eso llegue, de que eso
sea bien interpretado. Así que un restaurante podrían ser un poco todas estas cosas. En cualquier caso, a mí me gusta pensar que un restaurante es algo en el que si pones tu atención, pones también tu vida, ¿no? Esa es, desde mi óptica y desde la idea que tenemos en el SEI de Can Roca, poner la intención y en eso poner y dedicarle la vida. Dicho esto, me gustaría que ahora vosotros me ayudéis a completar eso, que simplemente tiene que ver con una sola idea de lo que es un restaurante, que puede ser la mía, pero que en absoluto es la más trascendente, ni la más importante, ni la única, obviamente, ¿no? ¿Quién empieza? Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, yo soy Harry Sazón, soy un cocinero colombiano, amigo de la casa, que me sorprendieron anoche que sí quería ser parte de esta charla. Y les cuento un poquito, yo comencé muy temprano con una pasión y con un amor hacia los restaurantes y lo único que quería hacer desde muy joven era cocinar. Mi familia no estaba en el ámbito de los restaurantes, pero mi madre y mi abuela eran grandes cocineras. Y en Colombia, en Bogotá, había un gran restaurante que se llamaba, o se llama todavía, Pajares Salinas, de dos hermanos españoles que llegaron muy temprano a Colombia y empezaron con la alta gastronomía en Colombia, de donde nos enseñaron a comer, diría yo. Y este era mi sueño, ir a ver a Saturnino y a Fernando Pajares en sus cocinas. Desde muy niño, los momentos especiales de familia se celebraban ahí. Y para mí, yo quedé marcado con esas imágenes y yo quería estudiar cocina. Tuve la oportunidad de estudiar cocina, hacer mis prácticas con los hoteles Hilton y un día llegué por casualidad a Vancouver, a Canadá, la costa oeste de los Estados Unidos y Canadá, donde después de ver una cocina muy clásica durante muchos años en Colombia, en mi etapa de formación, se me abrieron los ojos a la gastronomía mundial con acentos asiáticos, porque Vancouver era la puerta del oriente a sus Estados Unidos. Hacia los 25 años decido volver a Colombia y monto mi primer restaurante. Como decía el señor Roca... ¿Me has llamado señor? Por favor. Respeto. Era un sueño que yo tenía, mi sueño hacer mi primer restaurante. Tuve la mano de un tío que me ayudó a montar el negocio y monté mi primer restaurante a los 25 años. Y tuve muchísimo éxito, era un restaurante grande para la época, tenía 200 puestos. Nosotros hoy en día no hacemos restaurantes muy pequeños. Diego Guerrero estuvo esta semana con nosotros en Madrid, hicimos un evento en la cadena NH donde servíamos 40 o 50 servicios en la noche y él se reía y decía, es que Harry no sabe hacer poca comida, porque nuestros restaurantes todos tienen de 200 a 350 puestos. Monto un negocio, mi familia industriales grandes, donde me enseñan también el camino de que el restaurante debe ser un negocio también. Debe dejar dinero, debe de pagar sus impuestos, debe de pagar la nómina. Lo más importante para nosotros también son los empleados y la materia prima, que son los puntos más importantes en los restaurantes. Y comienzo así a hacer mi sueño realidad. Nace el primer restaurante, lo saco adelante, se paga una inversión en el momento de casi $700,000 en el año 95, en 6 meses. Se paga la inversión, se hace el retorno de capital y a los 2 años digo, bueno, ya hice mi sueño realidad, tengo 27 años, ¿qué hago? Digo, seguir soñando. Y sigo soñando en el ámbito de los restaurantes. Hoy tengo 6 restaurantes en Bogotá, 1 en Cartagena y para mí mi vida toda se ha rodeado, se ha vuelto la vida de los restaurantes. Cuando hablamos de qué es un restaurante, siempre cuando me hacen la pregunta digo que es la extensión de la sala de mi casa. Me gusta que mis comensales, que nosotros vivimos de nuestros comensales, donde vienen 3 o 4 veces a la semana, repiten los restaurantes, a veces uno mismo,
y a veces me los encuentro un día en uno, el día siguiente en el otro. Repiten y vuelven, y para mí lo más importante es cuidar a mi clientela y tratar de entender qué quiere ese cliente, qué quiere comer, cómo lo quiere comer, porque muchas veces nosotros como cocineros nos olvidamos que no cocinamos para nosotros, sino cocinamos para ellos, cocinamos para la gente. Y digo que entiendo el paladar del colombiano, mis conceptos, mis restaurantes, todos son distintos en carta, en menú, en propuesta, pero siempre una cosa importante es cuidar al cliente, cuidar la materia prima y cuidar al personal. ¿Qué es un restaurante? Siempre hablamos el restaurante es el arte de restaurar el alma, con los caldos como eran antiguamente. Y eso es lo que tratamos de darle al cliente, atención al detalle, desde la primera sonrisa que lo recibe en la puerta, la niña que está ahí, el pan, el primer bocado que se lleva a la boca, que debe estar fresco, caliente, recién hecho, y hasta el último sorbo que se lleva, que es el café. Nosotros, pues colombianos, durante muchos años tomábamos el peor café del mundo, porque nuestro café siempre el mejor se exportaba y nos dejaban el café malo, y durante muchos años el café se regalaba al final de la cena, ni siquiera se cobraba. La Federación de Cafeteros en algún momento nos exigió que cobráramos para que subiera la perspectiva del cliente del producto, y empezamos a hacer buen café. Hasta el último sorbo el café tiene que ser muy especial, porque es lo último que la persona se lleva en boca. Si después de una excelente propuesta gastronómica tomas un café que no está bien hecho, eso es lo que se lleva uno para la casa, y todo el trabajo que hiciste queda a medias. Muy bien, muchas gracias. José Carlos, ¿qué es un restaurante? Sí. A ver, en el año 2009, febrero de 2009, Yukio Hattori, a quien conocemos todos, convocó en Tokio un congreso que se llamaba Tokyo Taste. En ese congreso había muchos cocineros del mundo y españoles, y yo recuerdo que estaba Ferran Adrià, estaba Andoni, creo que estaba Juan Mari, se me borra un poco la memoria. Y en uno de los ascensores de los cambios me encuentro con Nicolás Lander, que es el crítico gastronómico del Financial Times. 2009, por lo tanto, la crisis estaba zurrando ya en España, por supuesto, y en Europa. Y me dice, se me queda mirando y me dice, cuando esta crisis termine, los restaurantes no se van a parecer nada a lo que son ahora. Se me quedó aquella frase grabada porque me pareció importante, y su predicción, con 7 años después, 8 años después, se está cumpliendo, pero de una manera acelerada. Es decir, el modelo de restaurante se está transformando en todas las partes, en todos los sitios. ¿Qué es un restaurante? Eso quisiera yo saber, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué es un restaurante? Un sitio con 40 sillas vacías, una pequeña empresa o una grande empresa, un lugar donde se come bien y se come mal, donde se suceden las emociones, en fin, un lugar, una concentración de egos. Al final, lo que ha sucedido, lo que ha sucedido en los últimos años, que esto es, yo considero importante, es que, de entrada, ha habido una rotura del concepto de la sala con relación a la cocina. La cocina estaba siempre escondida, sigue escondida en muchísimos restaurantes de formato tradicional o separada, contigua a la sala, pero en muchos restaurantes modernos la cocina ha roto las fronteras y se ha incorporado a la sala, cada vez más cerca del comensal, cada vez más próximo. Yo recuerdo que en el año 1970, el Raimundo González Frutos del Mesón del Rincón de Pepe de Murcia tuvo la osadía de sentar a sus comensales a comer en una barra. Simplemente, eso no lo había hecho nadie. La barra española es, échate para allá, porque estoy, que no quepo, todos pegándonos para tomar una tapa siempre de pie. Y él sentó a sus comensales delante de una barra y detrás tenía una batería de cocineros que pelaban verdura. Pero lo suyo eran las menestras de verdura de la huerta murciana. Vale.
Ese modelo se extiende por Alicante. El modelo, y yo estoy contando cosas que muchos ya sabéis, llega a restaurantes como No Manolín y Robusón, que veranea en Alicante, en Calpe, se queda fascinado con el modelo de No Manolín y se lo lleva a París y, como él viaja a Oriente, hace una barra japonesa con una estética japonesa con el concepto de No Manolín. Hoy tiene 28 estrellas Michelin, sigue creciendo, sigue creciendo. ¿Y qué es? ¿Los restaurantes de Robusson qué son? ¿Son restaurantes? Claro que sí, pero la gente, muchos de ellos comen una barra. Yo acabo de comer en 2 de ellos el año pasado y son una barra, siempre el mismo modelo, repetido, repetido. Cuando le dije a un profesional de la cocina española muy bueno de sala, digo, el servicio más importante, la exhibición más importante que yo he visto en la sala en el año 2016 ha sido en un restaurante de barra. Se me quedaron mirando, efectivamente, en el restaurante Atera de Nueva York, donde cocina Ronnie Embor y tiene a Matthew Abick, que es el que sirve de enlace entre el comensal y la cocina. 12 comensales que disfrutan de un menú que le prepara el tal cocinero, el Ronnie Embor. ¿Pero qué hace Matthew Abick? Pues traslada los platos, pero mucho más que eso. Cuenta los platos, limpia la mesa de una manera elegante con la ayuda de un sommelier que sirve los vinos y al mismo tiempo prepara el té, prepara el café, prepara cócteles con una elegancia tremenda, solo para 12 personas y se permite susurrar alguna canción, incluso ensayar un paso de baile. Pero todo eso con una elegancia y una discreción que es absolutamente... ¿Qué es un restaurante? ¿Qué pasó el año pasado cuando la guía Michelin desembarca en Singapur? Desembarca en Singapur, los hawkers en Singapur son merenderos. Merenderos. Como Singapur es el techo del mundo, probablemente la calidad de vida más grande del mundo sea la de Singapur por las condiciones que se dan en esa isla, pero está lleno de pequeñas etnias que rodean el centro comercial y financiero de la ciudad. Y eso lo han respetado y esos merenderos que con las temperaturas que hay allí, rozando los 39 grados, con 90% de humedad, son absolutamente incómodos. Están cubiertos, la mayoría de ellos, pero no tienen aire acondicionado. Entonces, ¿se comen esos hawkers bien o mal? Pues bien. Y la Michelin se descuelga con 2 restaurantes y les da una estrella a 2 hawkers. Uno prepara el chicken rice y el otro es un cerdo con noodles, el pork and noodles. La comida la pagas en un mostrador, te la llevas a una mesita que está al lado y te la comes allí. ¿Cuánto pagas? 25 euros, 30 euros, 35. ¿Eso es un restaurante? Pues habrá que replantearse el concepto de restaurante. La barra, el merendero, 25 euros. La Michelin ha entrado ya para no quedarse atrás. Claro. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con el ejemplo de David Muñoz en Londres con el Strix London? En el barrio más elegante de Londres, él obliga, digo obliga entre comillas porque nadie obliga nada, pero a compartir la comida de un 3 estrellas. Y música, bom, bom, estridente, como se acostumbra, aunque un poco más suave, y todo para comer, con las manos, con palillos, con tenedores, como te dé la gana, y a compartir. Joder, los ingleses y camareros vestidos con camisas de fuerza, como hace él en ese simulacro que lleva, como si fueran loqueros de un hospital. Entonces, ese choque mental, ¿dónde estamos? Se han roto todos los esquemas y la cosa no ha terminado, sigue avanzando. De manera que un restaurante es una cosa en movimiento, en evolución, que cada vez nosotros mismos nos vamos a asombrar de lo que está sucediendo, porque el comensal es el que está dando pie a ese tipo de negocios cada vez más informales. El casual, ¿cómo os dicen? No es el fast casual, pero el fine dining ha dado paso al casual dining en la mayoría de las veces. Es decir, nos hemos quitado la corbata. ¿Quién lleva corbata? Las colecciones de Armani, el último de ellas, no llevaban corbata casi nadie. De manera que un mundo que tiende a compartir todo y hacia la informalidad está transformando la manera de comer en público. Eso es tal y como yo lo veo. Muy bien. Bueno, yo voy a dar otro punto de vista diferente a lo que venimos hablando. Te agradezco un poco lo que estabas comentando del 2009, ¿no? En ese Tokyo Taste tuvimos la suerte de estar y de ver... Primero, de juntarnos todos y probablemente, como tú dijiste, de predecir lo que podía ser el futuro de un restaurante, ¿no?
En el vídeo anterior que hemos puesto antes de empezar, ¿no? A mí cuando me preguntaban qué es un restaurante, casi saltaba de la silla, porque yo normalmente me suelo sentir bastante incómodo con la palabra restaurante, porque realmente pienso que desde todas las explicaciones que habéis dado, ¿no? Desde el siglo XVIII en el que se acuña el término, como decía Quique, hasta el día de hoy, el restaurante lleva implícitos un montón de valores y realidades distintas, ¿no? Y nosotros que hemos intentado hacer nuestro camino en Mugaritz, que hemos ido aprendiendo, digamos, el lema de este año en Diálogos es el código abierto, ¿no? Y yo lo relaciono mucho al software libre, vamos a decir, ¿no? Quizá los que hemos evolucionado en los últimos años de la cocina, estamos haciendo uso de ese software libre para entender qué elementos comunes tiene con lo que existe de antes. En Mugaritz hay comida, en Mugaritz hay factura, en Mugaritz hay camareros, en Mugaritz hay casi todos los elementos que suele haber normalmente en un restaurante. Pero ¿qué es lo que a mí me hace sentirme incómodo? Decimos que normalmente un restaurante es un lugar en el que hay que dar placer, ¿no? Hay que dar placer al comensal y eso, a través de diferentes mecanismos. Nosotros hemos ido como descodificando todos esos mecanismos, ¿no? Desde el más físico, desde saber cómo funcionan los sentidos, qué es lo que es salado, qué es lo que es dulce, qué es lo que es amargo. Ya no solo eso, sino la función que eso tiene en nuestro físico, a lo que explicaba hoy a la mañana Luis Castellanos, ¿no? A lo más emocional, a lo más neuronal, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que pueden nacer, cuáles son las emociones que se pueden dar en una mesa? Esa emoción, vamos a decir, ese placer emocional, psíquico, pero también está el placer estético. Hay mucha estética en la cocina. Hay un placer lúdico, porque se juega en la mesa. Hay diferentes tipos de placer que si los llevamos a otros tipos de disciplina, no necesariamente significan complacer al espectador o al consumidor con aquello que le gusta, sino a través de otro tipo de mecanismos, que es sorprenderle quizá con lo que no conoce, lo cual muchas veces le va a llevar a un estado de disconformidad. Es lo que nosotros muchas veces llamamos esas ideas contraintuitivas que pueden estar en la mesa, ¿no? Cada una de las personas que hay aquí tiene una cultura gastronómica, cada uno de ellos tiene una historia, cada uno de ellos, todos tenemos un background y tenemos un físico. Y normalmente tendemos a calificar los platos que nos llegan en... Yo no sé qué palabra utilizar, tenemos un problema. A mí no me gusta utilizar la palabra restaurante, pero este es en Mugaritz, también digo que es el caso de Mugaritz. Que nosotros sacamos los platos y lo que no esperamos es que nos digan, este plato está rico. Yo no sé si fue queriendo o sin querer, al año pasado a Andoni le sacaron un titular en Argentina en el que decía que no le importaba que a la gente le gustara lo que sacaba. Y eso seguramente se interpretó de una forma muy, un poco fuerte, ¿no? Yo también le pedía permiso antes de salir aquí, no porque se lo tenga que solicitar, sino para que no se sorprendiera, de que lo que iba a decir lo iba a decir desde mi punto de vista. Yo tengo la suerte de estar participando en un equipo de I+D, de cocina, de creatividad, en el que os puedo decir que a mí no me importa mucho que a la gente le guste lo que vamos a sacar. De hecho, una de las máximas que nosotros tenemos en esta época de creatividad, que son 4 meses, de diciembre a abril, es que las cosas no tienen por qué necesariamente estar ricas, tienen que tener sentido. Porque también otra de las cosas que nos hemos dado cuenta con el tiempo es que lo rico y lo malo depende mucho de lo que uno conoce y de lo que no conoce. Nos ha tocado ir a China, ir a Japón, ir a Australia, ir a Estados Unidos, ir a Marruecos, ir a Italia y comernos cosas que desde luego no eran afines a nuestra cultura sensorial. Y yo cada vez, y esto lo compartimos mucho en Mugaritz, me atrevo menos a decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Lo que puedo decir es si me ha gustado más o si me ha gustado menos. Es verdad, si no me conozco la historia, no puedo decir si tiene sentido o tiene sentido, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa entonces en Mugaritz? Lo que os comentaba antes. Nosotros lo que esperamos de la gente que viene no es necesariamente darle aquello que le gusta. Pero siendo una empresa, como tú estabas comentando, de servicios, nosotros mismos tenemos verdaderas dificultades de entender, y además todas las partes, el sommelier, el camarero
y el cocinero, qué es eso de contribuir con algo novedoso que no necesariamente tiene que ser placentero. Si yo os digo, os voy a llevar a Madrid, vamos a ir a un estadio, va a haber un montón de gente viendo el partido, va a haber un montón de deportistas en la cancha y el juego se trata de que metan el máximo posible de tantos. Y hay una pelota de por medio. ¿A qué vamos? ¿Qué vamos a ver? ¿Es un partido de tenis? ¿Es uno de fútbol? ¿Es uno de baloncesto? ¿Es uno de balonmano? En restaurante pueden ser muchísimas cosas. En Mugaritz hay barra, hay camareros, hay cocina, hay comida, hay emociones, pero no necesariamente queremos dar placer sensorial, que también, la mayoría de las veces, desde luego, si no, no seríamos sostenibles, vamos a decir, ¿no? Pero es una pregunta con la que tenemos que convivir nosotros. Yo, estos últimos años, escucho, bueno, no voy a decir de forma peligrosa, pero bueno, porque, bueno, esto es mi opinión, de forma peligrosa, la dictadura del placer, del sabor, ¿vale? Cocina es sabor, cocina es sabor, cocina es sabor. Yo me suelo sentir muy incómodo con ese término porque, si os digo sinceramente, conociendo lo que conocemos, creo que somos esclavos del sabor. Creo que el ser humano, nosotros somos lo suficientemente conscientes de que en un restaurante o no restaurante vamos a ir a un lugar en el que nuestra salud no está en juego. José Carlos, ¿en cuántos restaurantes has comido? Millones. Muchos, ¿no? Cada uno de nosotros ha comido en un montón de lugares y la mayoría de ellos suelen ser seguros. Nuestra salud no suele estar en juego, ¿no? Entonces, yo personalmente, cuando voy a un lugar sabiendo que no está mi salud en juego, lo que no quiero, pero esto es mi opinión, es que me den aquello que conozco y aquello que va a satisfacer mi paladar. Porque sé que mi cuerpo me va a pedir salado, dulce, amargo, ácido, umami, y hemos tenido que estudiar y hemos estudiado que eso no es un deseo es un deseo de nuestro paladar, pero es desde luego lo que nos pide el cuerpo. A mí no me falta ni proteína, ni sal, ni azúcar, ni umami, nada. Cuando voy a un lugar, yo quiero experimentar con todos los sentidos que me han dado para conocer algo desconocido. Pero eso ya nos lleva a la neofilia, a la neofobia, a lo abierto que es uno, a lo abierto que no es otro. A la mañana Luis Castellanos estaba dando una clave importante que nosotros nos hemos dado cuenta en ese proyecto de investigación que hicimos el año pasado. Yo os puedo decir, yo tuve la suerte de estar mirando en los monitores de esas 80 personas, no escuchábamos, mirábamos lo que estaba sucediendo. A los 2 minutos, que esto es lo que suele hacer un camarero, sabía quién iba a pasárselo bien y quién iba a pasárselo mal. Ya lo sabíamos. Es como si la decisión de pasárselo bien o la decisión de pasárselo mal, en un porcentaje muy alto, una persona ya le trajera de antes. De hecho, muchas veces le llamamos expectativa. Pero a veces es tan peligroso que si te encuentras con lo contrario, puede arruinar la experiencia. El plato peor valorado, que creo que lo ha dicho a la mañana, y ha dicho plátano. Nosotros teníamos un plátano negro, un plátano que parecía un plátano podrido, un plátano puesto al sol, y nosotros ese plato lo poníamos con intención. Y desde luego no para que la gente lo disfrutara con el paladar. Porque para disfrutar al paladar, evidentemente, hay muchísimos lugares en el mundo que lo hacen muchísimo mejor que nosotros. Lo cual no quiere decir que nosotros no lo busquemos también, ¿vale? Pero a nosotros nos vale la cocina y nos vale probablemente la creatividad para hacer a la gente más consciente de lo que come. Y de ahí lo que decía al principio, ¿no? El tema de las ideas contraintuitivas. Si yo te doy algo que tiene forma de vaso, tiene material de vaso y es un vaso, pues ya está, lo conoces y es un vaso, ¿no? En cambio, si te doy unas piedras que están calientes, que tienen la textura de una piedra y te obligo a comerlas, pues probablemente tengas que poner algo de tu parte para creer y para tener fe en que tú tienes que atravesar una puerta. Nosotros siempre hemos dicho en Mugaritz que hemos hecho una labor de pedagogía con la gente, ¿no? Una labor de confiar en que la cocina también puede ser un instrumento para satisfacer otros tipos de hambre, ¿no? Yo no sé si Mugaritz es un restaurante.
pero yo sé que no es un restaurante como los demás, como puede ser el Celler de Can Roca, como puede ser Quique, como puede ser Juan Mari, Aquelarre, y a veces yo creo que ese término, desde luego con respecto a la clientela que viene, suele reducir mucho el espectro de lo que se puede esperar la gente. En ese mismo proyecto yo me di cuenta que aunque nosotros hagamos verdaderos esfuerzos porque la gente entienda a qué viene a Mugaritz, mucha gente no sabe exactamente a lo que viene. Mucha gente viene a cumplir el expediente, a estar en uno más, y otros le han dicho que es el X restaurante del pueblo, del mundo, y eso no es suficiente, porque desde luego la responsabilidad está en nosotros, pero también está en el comensal, ¿no? Yo reivindico el no restaurante como el restaurante que no tiene necesariamente que complacer al paladar de la persona, porque creo que los que estamos aquí somos lo suficientemente maduros y inteligentes como para que también podamos desafiar a nuestro paladar, ¿no? Complacer de otra forma. Genial. Os tengo que interrumpir porque lo que rige el mundo no es el reloj, sino el autobús. Y los motores del autobús ya empiezan a rugir. Tenemos un lapso de 10 minutos, 15 como mucho, para abrir un poco el debate al público, por si hay alguien que tiene alguna pregunta que hacer. 10 minutos. Nos salvó el autobús. Buenas. ¿Ustedes creen en 100 años mucho se va a cambiar en el mundo por todo, pero crees que vamos a tener nuestros templos de gastronomía y vamos a tener el poder, tener el mismo servicio, el mismo innovación auténtico y el mismo comida del corazón en 100 años? Cuando todos nosotros somos en la tierra. No lo sé, es una pregunta difícil de contestar. Lo que sí es verdad es que ahora, en la actualidad, restaurantes como los nuestros son restaurantes difíciles de gestionar. Es decir, para que restaurantes como el Celler de Can Roca, por ejemplo, funcione, y funcione como empresa también, se han puesto en línea muchos astros para que esto pase y que esto funcione. Probablemente son cosas que están al margen de la realidad. La realidad es mucho más lo que comentaba José Carlos, esa diversificación, esos formatos híbridos que acaban dando respuestas mucho más fáciles de gestionar que un restaurante gastronómico, que probablemente haya pocos en el futuro. No creo que desaparezcamos, no lo creo, porque somos suficientemente diferentes y tenemos cada uno suficiente personalidad como para seguir seduciendo, funcionando y siendo eficaces en la gestión para poder sobrevivir como tal, ¿no? Por lo tanto, ¿qué pasará dentro de 100 años? No tengo ni idea, pero restaurantes como los nuestros habrá pocos seguro, casi, ¿no? Tendrán que evolucionar. Bueno, probablemente sea eso también, una evolución, claro que sí, pero es evidente que atraeremos en función no tanto de un reconocimiento, de unos premios, sino de que seamos capaces de atraer a la gente que busca experiencias, que busca algo nuevo, que busca algo que le conmueva. No solamente en nuestras casas la gente no viene solo a comer, viene a vivir una experiencia y a que le pasen cosas, a que se replantee lo que está comiendo, a que un destilado de tierra que estamos sirviendo ahora en un postre que llamamos bosque lluvioso puede no gustar. De hecho pasa. Hay gente que nos dice, el postre sabía a tierra, es que hay destilado de tierra, queríamos eso, ¿no? Buscamos, es una forma, pero no deja a nadie indiferente, porque esa tierra le ha llevado a un momento, quizá de la infancia, quizá a un momento de melancolía, de nostalgia, o quizá a un momento desagradable, porque recuerda cuando cayó un día y que entró tierra en su boca y esa experiencia es desagradable, ¿no? Por lo tanto, yo comparto también esa idea de que el restaurante es un lugar al que la gente va a ir, restaurante al que te referías, restaurante gastronómico, casa de comidas, no sé, estoy de acuerdo contigo que la palabra muchas veces al querer generalizar
acabamos no contando lo que queremos ser, porque no es una palabra que sirva para todo. Y estoy de acuerdo con eso, ¿no? Deberíamos ser capaces de encontrar una fórmula, un nombre, sería bonito. Pero en todo caso, este tipo de restaurantes es probable que sea difícil, que haya muchos, habrá, seguro, muchos no lo sé, habrá muchas otras fórmulas, donde seguramente quien esté detrás sea un cocinero con talento, que esté ahí, que cocine quizá para poca gente, pero que el cocinero esté ahí. Probablemente la gente quiere ver autenticidad, quiere ver verdad, quiere ver una historia vinculada a algo que transmite quien está detrás de una cocina, de una barra, alguien que cocina para alguien. Yo, una pregunta es, ¿el cliente elige dónde quiere ir o los medios eligen dónde los clientes tienen que ir? ¿En un restaurante? Es decir, los medios hacen influir un poco a la clientela dónde va a ir, dónde tiene que ir, cómo tiene que ir o qué tipo tiene, influye mucho. A ver, mi opinión. Quien sentencia a los restaurantes es la clientela que los visita. Los medios de comunicación tienen importancia, pero relativa. Ningún crítico de Europa, en América es distinto, tiene capacidad para vaciar un restaurante, pero sí para llenarlo. Entonces, lo peor que puede suceder es que después de una crítica muy positiva, el restaurante se llena y se vuelve a vaciar porque los clientes no han conectado con la persona, con el comentario establecido ahí. Los medios influyen, pero poquito, bueno, mucho, pero hasta cierto punto, porque al final el cliente, que es el que tiene que repetir, es el que manda definitivamente. O sea, la crítica descubre, pero no poco más. Muchas gracias. Por aquí una pregunta más. Una última pregunta. Hola, buenas tardes a todos. A mí me gustaría que me contestasen, por favor, las eminencias que tenemos ahí enfrente, si un cocinero tiene que vender sabor, vender o elaborar sabor, ya sea en un restaurante o en una casa de comidas. Me gustaría que me contestasen. Si tiene que, perdón. Si tiene que vender o producir sabor. Sabor, buen sabor. Generalmente sí, ¿no? Aunque, obviamente, tal como hemos comentado, a veces jugamos más con ese efecto sorpresa y que al final acaba siendo una experiencia donde confluyen diferentes sensaciones, ¿no? Que acabas percibiendo sensaciones distintas. Cuantos más haya y cuantas más diferentes sean, mejor probablemente será la experiencia, ¿no? Pero generalmente sí. Yo te interrumpo. Con relación al comentario que ha hecho Dani, buscamos el sabor. Nos olvidamos que en un país como Japón, cuando nosotros nos resulta la comida insípida a veces, y ellos están valorando la textura, que es importantísima para los japoneses. La textura del arroz es básica, y la textura de los pescados, los nigiris los invierten para tomar, la lengua entre en contacto con el pescado y el paladar con el arroz. La textura es básica. Nosotros tomamos productos que no son sabrosos y los pagamos mucho, espardeñas o angulas. Angula, ¿qué placer produce la angula? La textura. La espardeña lo mismo, es textura. El abalón, que es carísimo, el abalón es carísimo en Asia y se está produciendo en Galicia, no tiene sabor. Sin embargo, tiene una textura que enloquece a los orientales. Entonces, a tu respuesta, a tu pregunta, si un cocinero tiene que producir sabor, no siempre. Hay un juego de texturas y de sabores, y bueno, porque los aromas están asociados al sabor, ¿no? Pero la textura es importantísima. ¿Dónde está el que ha hecho la pregunta? Arriba. ¿Dónde? Arriba. Ah, allí. Vale. No, a ver, yo tampoco me gustaría que se malinterpretara lo que estábamos comentando, ¿no? Yo creo que también todo depende de los objetivos de la casa, digamos, ¿no? Del restaurante o del establecimiento. Está claro que el sabor es uno de los ganchos más fáciles. Al final, es verdad que todos tenemos una paleta más o menos parecida en cuanto a los gustos básicos, ¿no? Está claro que el amargo es un sabor cultural, el salado es algo que nos pide el cuerpo, el umami también y el azúcar también, ¿no? Pero lo que estabas comentando antes, José Carlos, no sé, la trufa, por ejemplo, para mí no es mucho sabor, es básicamente perfume, ¿no? Depende cómo lo cortes, pues tiene una textura más mordiente, menos mordiente.
todo depende de lo que tú quieras poner en juego en la mesa, ¿no? Está claro que si vas a un menú del día, a un comfort food, o a un... Bueno, depende de los objetivos de esa casa. El primer gancho y el más inmediato y el que no te puede fallar es el sabor, está clarísimo. Porque al final es lo que te va a complacer y lo que te va a hacer sentir, bueno, que esa plenitud, ¿no? Pero ni siquiera eso. El año pasado hacíamos en este mismo sitio, en el Basque Culinary, un congreso sobre ciencia y cocina, sobre sensorialidad y cocina. Y nos hablaban gente, bueno, endocrinos, gente que estaba trabajando también sobre el estómago, sobre las neuronas del estómago que mandan la información al cerebro, y sobre todo hablaban de los sustitutivos del azúcar, ¿no? Los sustitutivos del azúcar que se usan en la Coca-Cola o se usan en, bueno, perdonad, en cualquier otro tipo de producto. Y resulta que estaba demostrado que aunque tú estés cambiándole el edulcorante a ese refresco, digamos, tu cuerpo no solo tiene una barrera, que es la de la boca, y te dice que está dulce y está rico, y por ende estás tomando calorías. Es que resulta que, como hemos dicho, hay neuronas en el estómago que dicen, vale, tú has pasado la barrera de la boca, esto estaba dulce, estaba rico, pero el estómago te dice, igual a 0 calorías, tengo que seguir comiendo. Bueno, sabor, puedes buscar sabor, pero al final tu cuerpo al final va a acabar buscando sistemas para que lo vayas a satisfacer a él. Pero sobre todo, si vas a un restaurante normal, desde luego,